El Infonavit dará la opción de comprar vivienda a quienes hayan invadido casas abandonadas. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Darío, qué gusto saludarte, qué gusto platicar con tu auditorio y pues vamos a hacer un poquito de contexto primero antes de entrar a las opiniones propiamente de esta nueva ocurrencia del Infonavit y vamos a hablar un poquito lo que es el concepto de las viviendas abandonadas. Hay un gran vacío en el término del número de las viviendas abandonadas, porque se han hablado de números tan extrafalarios como 2 millones de viviendas abandonadas, se habla de viviendas abandonadas a largo y ancho del país. Ahora resulta que aparentemente se hizo un censo por parte del Infonavit y ya definieron que hay 853,000 viviendas abandonadas, y de esas 853,000 viviendas abandonadas, tiene identificadas alrededor de 160,000 viviendas que están adjudicadas o recuperadas por el Infonavit y que están invadidas. Entonces, vamos a primero hablar de lo que es el concepto de abandono. ¿Quiénes abandonan sus casas y por qué? Yo he encontrado tres grandes elementos que causan el abandono. Uno, las personas que de buena fe compraron una casa o un departamento y resulta que la casa o el departamento estaba construido en un lugar sumamente remoto, lejano, sin servicios, sin acceso a escuelas, a centros comerciales, a todas estas cosas importantes que se requieren. Y por eso simple y sencillamente abandonaron la casa, prefirieron regresar a donde vivían anteriormente, muy probablemente en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, a rentar en ese lugar. Segundo motivo de abandono son aquellas casas y departamentos que fueron financiadas a un desarrollador. El desarrollador se vio imposibilitado en concluir el proceso de venta de la vivienda, las dio en pago a la institución de crédito, en este caso llamémosle la que tú quieras llamarle, y esas casas se quedaron abandonadas y poco a poco fueron invadidas. Ese es el segundo caso de viviendas. Y tercer caso es vivienda que se otorgó en financiamiento, se otorgó financiamiento para construirlas. Volvemos al tema, se construyeron, se vendieron y por alguna razón hubo algún problema al final del camino. El desarrollador la entregó igualmente en dación de pago, por ejemplo, a la Sociedad Hipotecaria Federal, y esa vivienda se quedó vacía y poco a poco se empezó a invadir. Entonces, lo preocupante de esto hay varias cosas. Uno es que no tenemos con certeza dónde están esas 853,000 viviendas, porque se le ha preguntado al Infonavit en dónde están esas viviendas que ellos han identificado como abandonadas y no saben dar o no dan la información. Dos, de estas 163,000 viviendas que ya tiene identificadas el Infonavit como que fueron abandonadas y dadas en pago, me imagino, o recuperadas legalmente por el Infonavit, porque no puedes tú vender algo que no es de tu propiedad si no tienes un mandato del propietario. Y si son viviendas que se abandonó por parte del propietario, no quiere decir por el simple abandono que cambian de propietario. Hay un proceso legal que implica la transmisión del dominio. Entonces, pensando un poquito en este tema de las 160,000 viviendas que tienen o que pretenden venderle a estas personas que las han invadido, yo tengo serias preocupaciones. La primera es, ¿realmente quien invadió una vivienda la va a comprar? ¿Realmente esa persona va a buscar comprar esa casa o ese departamento, ya que está invadido, con la promesa de que van a tener un título de propiedad? La verdad es que lo dudo y suena bastante ingenuo, primero. Segundo, esas 160 y tantas mil viviendas que piensan, entre comillas, regularizar, ¿les van a otorgar crédito a quienes fueron invasores? ¿Realmente son personas a las que se les otorgaría un crédito porque cumplieron con un proceso de originación de crédito? Me preocupa y me preocupa mucho, Darío. Tercero, dicen que estas 163,000 viviendas o 160 y tantas mil viviendas ya las tiene el Infonavit, ya son propiedad del Infonavit. Bien, qué interesante. De esas 160 y tantas mil que están invadidas, si seguimos este proceso que está proponiendo el Infonavit, es igual a reconocer
que las personas pueden invadir las propiedades y que eventualmente, por un acto gracioso, demagógico e irresponsable de la autoridad, se las vas a vender y se las vas a vender con un precio más bajo. Esto, Darío, en términos del concepto de propiedad privada, en términos del concepto de seguridad, de certidumbre, pues deja mucho que desear. Y me preocupa que se estén sentando estos precedentes en donde se legalice, se regularice lo que es un acto realmente ilegal, que es el despojo de un inmueble. ¿Por qué? Porque hay un delito específicamente previsto en los códigos penales que establece que quien ocupa y se despoja, adquiere la posesión y el uso y goce de un inmueble sin una causa justa, sin un derecho que lo acredite, ya sea por un arrendamiento, un comodato, una compraventa, una donación, etcétera, 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 comete el delito de despojo. Entonces, lo que está haciendo el Infonavit de alguna manera con esta medida es decir, vamos a regularizar el despojo, vamos a darle un beneficio a aquellas personas que despojan a quienes son propietarios de un activo. Y eso, mi querido Darío, es una señal terrible, es una señal gravísima. ¿Por qué? Porque lo que realmente debería hacer el Infonavit es restituir, recuperar esos activos para posteriormente entonces sí venderlos. Pero darles ese premio a los invasores realmente es muy delicado y sienta un precedente que no quiero ni imaginarme en las cosas que puede derivar yendo hacia adelante. Entonces, como te lo decía, una casa por el hecho que esté abandonada no quiere decir que sea propiedad de otra persona distinta a la que la compró, la construyó y o la desarrolló. Entonces, si el Infonavit ya tiene identificadas, no estas 2 millones de viviendas que se hablaba que existían, que estaban abandonadas, me parece un número muy, muy exagerado, pero estas 853,000, qué bueno que nos diga en dónde están. No quiero la dirección, sino en qué estados, cómo están, cuál es el estado de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas casas que están abandonadas, pues tenemos que empezar un proceso de reintegrarlas a aquellas que sean viables. Y las que no son viables, pues son casas que se tienen que demoler y se acabó la historia. Pero premiar al invasor está bien delicado, querido Darío. Eso es lo grave, institucionalizar el despojo y, como tú bien dices, el hecho de que estén abandonadas no quiere decir que no tengan dueño. Y con esta reforma judicial, imagínate las que llevarían de ganar quienes las despojan frente a los dueños originales, ¿no? Claro, y además, desafortunadamente, tenemos que ir con sus letras, con todas sus letras. Hay gente en Morena que está convencida que la propiedad privada no tiene que ser un derecho. Entonces, esto combinado con todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el país, pues sí vuelve a prender focos naranjas en No, donde deberíamos focos estar rojos, enfocados ¿no? en generar riqueza. Focos rojos, más bien. Sí, Naranjas. mira, para mí el foco rojo estoy un poco más adelante, pero sí estamos muy Bien. cerca de ese foco rojo y desafortunadamente, pues siguen teniendo ocurrencias gente que no conoce la industria, que no conoce el mercado, que no conoce estas cosas y está abocada en satisfacer, entre comillas, ideas irresponsables Sí. de ciertos políticos que nunca han generado nada. Pues Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, como siempre. Muchas gracias por el comentario. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Otro para ti, hasta pronto.